A continuación presento el estudio, el análisis de este sistema físico que ven acá, de dos masas atadas con una cuerda y aquí una polea. En este caso vamos a calcular qué rapidez va a tener la masa cuando se desplaza a cierta longitud. Aquí como se ve acá, se desplaza a una longitud d. ¿Ok? Entonces vamos a averiguar cuánto vale la rapidez de la masa m mayúscula cuando llega a este lugar. La situación es la siguiente, lo colocamos con velocidad inicial igual a 0, es decir, lo liberamos del reposo y debido a que está amarrado por esta cuerda va a ascender hasta que, y cuando ya haya recorrido una longitud d, nuestra pregunta allí, ¿cuál es la rapidez con la que se mueve esta masa? En este caso vamos a considerar lo siguiente, que la fuerza de rozamiento entre la superficie del bloque de masa m mayúscula y la superficie de este plano es prácticamente despreciable. También vamos a asumir que la tensión en todos los puntos a lo largo de esta cuerda vale lo mismo. En consecuencia también consideramos que la masa de la polea es despreciable. Si la masa de la polea es grande, el problema se resuelve diferente como lo voy a hacer acá. Tal vez lo haga en un video en el futuro. Bien, entonces vamos a comenzar. Para hacer el análisis de este caso, de encontrar la rapidez cuando se ha movido cierta longitud, entonces lo primero que hacemos es el diagrama de cuerpo libre. Hay varias formas de hacer este cálculo. En el caso de este video lo voy a hacer a partir de la segunda ley de Newton. En los dos videos que vienen lo voy a hacer con conservación de la energía y directamente de las ecuaciones cinemáticas. Entonces este caso es partiendo de la segunda ley de Newton, de la aplicación de la segunda ley de Newton. Entonces las fuerzas que actúan sobre este bloque de masa m mayúscula y el bloque de masa m minúscula están colocadas acá. Estas fuerzas que aparecen acá corresponden esta a la normal, esta la fuerza que ejerce la cuerda y esta la fuerza que ejerce el peso. Le voy a colocar los nombres a las fuerzas. Entonces aquí está la fuerza que ejerce la cuerda al bloque de masa m. Está la fuerza peso que le ejerce la tierra al bloque de masa m. Y está la fuerza normal que le ejerce el plano inclinado al bloque. Ahí están esas tres fuerzas. Ahora, sobre la masa que cuelga, las fuerzas que están actuando pues son la fuerza que le ejerce la cuerda y el peso que ejerce la tierra. Esas son las dos fuerzas. Entonces las voy a colocar allí. La fuerza que ejerce la cuerda va hacia arriba y la fuerza que ejerce la tierra sobre m, que es el peso, hacia abajo. Ok, esas son las fuerzas que actúan sobre este par de cuerpos. En este caso es una situación acelerada. Ahora entonces, teniendo en cuenta estas fuerzas, vamos a hacer la suma de fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Aquí está escrito la fuerza que ejerce la cuerda, la fuerza que ejerce la tierra, la fuerza que ejerce el plano inclinado, y esa suma igual a la masa del cuerpo por aceleración. Esto es una aplicación de la segunda ley de Newton. De forma análoga, para el otro cuerpo, para el que está aquí colgando, de forma análoga. Entonces tengo la fuerza que ejerce la cuerda sobre m minúscula y el peso que ejerce la tierra. Esas fuerzas están escritas acá. La fuerza que ejerce la cuerda más la fuerza que le ejerce la tierra al bloque de masa m minúscula, igual a la masa del cuerpo por su correspondiente aceleración, igual acá a la masa del cuerpo por su correspondiente aceleración. El paso siguiente que realizamos es expresar en componentes cartesianas, en este caso, cada una de las fuerzas. Entonces en este caso del cuerpo de masa m mayúscula he colocado este sistema de coordenadas. Este es el eje y, este es el eje x, y coloco las coordenadas cartesianas. Este está completamente sobre el eje x, este está completamente sobre el eje y el peso que ejerce la tierra tiene componentes en x y en y. Aquí están escritas por componentes. La tensión va hacia arriba, tiene componente y. La normal tiene componente, aquí la tensión tiene componente horizontal, t. Aquí voy a corregir, esta es la fuerza que ejerce la cuerda, que la llamamos t. Tiene componente x. Aquí quedó escrita, componente x. Ahora la normal tiene componente y. Miren acá, solo componente y, la componente x es 0. Y el peso tiene esta componente que es el lado opuesto al ángulo, sería mg por el seno del ángulo, apuntando en dirección del eje negativo de las x. Y esta componente sería mg coseno de teta, que apunta en la dirección negativa de las y.
y aquí están escritas. Este sería el peso, escrito ya en componentes cartesianas. Igual a masa por aceleración. En este caso, este cuerpo va acelerado hacia derecha. ¿Cómo sabemos eso? Entonces, inicialmente, la velocidad de este cuerpo es hacia allá, tiene aquí velocidad igual a 0, la velocidad aquí es pequeña inicialmente. Entonces arranca a moverse hacia derecha. Y después, cuando está más arriba, la velocidad tiene mayor valor. ¿Ok? La velocidad tiene mayor valor. Por lo tanto, si colocamos este vector junto al otro, el cambio en la velocidad, lo voy a pintar en azul, el cambio en la velocidad del vector inicial hacia el vector final, vector velocidad inicial al vector velocidad final. El cambio en la velocidad es como indica la flecha azul, es decir, que esa es la dirección de la aceleración. ¿Ok? Por lo tanto, la aceleración va en el eje positivo de las x. Por eso aquí está escrito a en x, 0 en y. ¿Ok? Ahora escribiendo esta ecuación por componentes, primera componente y primera componente que sería m por a, quedó escrita la primera ecuación. Y la segunda ecuación serían las segundas componentes, segunda componente y segunda componente que sería 0, es la segunda ecuación. ¿Ok? Hacemos lo mismo para el caso de la masa que está colgada. Entonces, en ese caso, solamente tenemos dos fuerzas, que es la fuerza que ejerce la cuerda hacia arriba y el peso. Las dos son verticales, o sea, solamente tienen componente en y, la componente en x es 0. En la fuerza que ejerce la cuerda va hacia arriba, le puse la letra T, la misma letra T que puse acá, que en el caso anterior. Ahí implícitamente estoy diciendo que la fuerza que se ejerce a lo largo de la cuerda, en todos los puntos a lo largo de la cuerda, la fuerza sobre todos estos puntos vale exactamente lo mismo, la fuerza de tensión vale exactamente lo mismo. ¿Ok? Eso es una aproximación. Ahí se está asumiendo eso. Bien. Y para la masa que está colgando el peso, que sería mg, va completamente vertical, solamente tiene componente en y, la componente en x es 0. Igual a masa por aceleración. En este caso, la aceleración del bloque que cuelga, ¿cómo es la aceleración del bloque que cuelga? Entonces, inicialmente la velocidad de este bloque es pequeña, arranca con velocidad 0, ¿sí? Y después, cuando está más abajo, cuando está aquí abajo, la velocidad es de mayor valor. ¿Ok? También hacia abajo y de mayor valor. De tal manera que para encontrar el cambio en la velocidad, aquí pongo un vector al lado del otro y calculo, aquí gráficamente, observo que el cambio en la velocidad es así. Va de la cabeza del primer vector o vector inicial, velocidad inicial, al vector de velocidad 2 o velocidad final. Entonces, es el cambio de la velocidad, la aceleración va hacia abajo, la aceleración va en la dirección en que cambia la velocidad, la aceleración va en la dirección en que cambia la velocidad, va hacia abajo. Por lo tanto, aquí la aceleración componente en x es 0 y componente en y menos a. Ahora fíjense que usé la misma letra a que en el caso anterior. Se usa la misma letra a porque los dos generan cambios de velocidad de la misma magnitud. Si este se mueve 1 centímetro, este habrá bajado 1 centímetro. Si este se mueve a 3 centímetros por segundo, este también se moverá 3 centímetros por segundo hacia abajo. ¿Sí? Entonces el cambio en la velocidad que los dos van a experimentar va a ser de la misma magnitud. ¿Ok? Ya escritas estas ecuaciones, entonces voy a reescribirlas, estas dos, más esta resulta de la componentes en y, miren esta y m por a. Esto resulta de la componente en y, la componente en x, pues es 0 igual a 0. Entonces, resumiendo las tres ecuaciones, quedarían así, las dos primeras del primer cuerpo y las dos segundas del cuerpo que está colgando, ¿ok? Y ahora lo que sigue ahora es encontrar la aceleración, calcular la magnitud de la aceleración. Con la magnitud de la aceleración, después lo que quiero calcular es la velocidad que tiene el cuerpo cuando ha subido cierta longitud, cuando se ha movido de acá a acá, así como está acá. ¿Listo? Cuando se ha movido de acá a acá, quiero calcular la velocidad allí. ¿Ok? Ese es el objetivo de este video. Entonces, queda este sistema de tres ecuaciones. Lo que voy a hacer es resolverlo. Hay muchas formas de resolverlo. Entonces, una de las formas es la siguiente. A esta ecuación le resto esta ecuación. ¿Para qué? Para eliminar la tensión. Entonces sería t menos t da 0. Quedaría menos mg seno teta, mírenlo acá. Y le resto
menos mg, o sea que daría menos m minúscula g, daría más mg, ¿ok? Después ma le resto menos ma, o que sea que quedaría menos ma, que queda más ma, ¿ok? Y obtengo esta ecuación. Ahí eliminé, con ese procedimiento de restarle esta, eliminé la tensión. Otra forma es despejar la tensión e igualar y se obtiene una misma ecuación, la misma ecuación. Ok, ahora con esta ecuación lo que voy a hacer, el procedimiento que voy a seguir es despejar la A. Son procedimientos de factorización, etcétera, típicos. Y de despeje. Aquí factorizo la G, mírenla. Aquí factorizo la A. Miren. Y ahora lo que hago es dividir ambos lados por m más m. Mírenlo. M más m, dividir por m más m. Miren la G multiplicando. Ok. Y ya tengo en este caso el valor de la aceleración. Ya tengo el valor de la aceleración. Ahora, la coordenada de velocidad. Este es un problema en este caso. El cuerpo se mueve a lo largo de esta línea y este cuerpo se mueve a lo largo de esta línea. Son problemas para cada caso unidimensionales. O sea, como si pongo los ejes así, el eje Y y el eje X, pues ese es un problema unidimensional. Entonces, aquí voy a considerar esta la coordenada de X. ¿Ok? Considerando esa la coordenada de X, entonces la coordenada de velocidad en X sería velocidad inicial más aceleración por tiempo. La magnitud de la aceleración por el tiempo. Entonces simplemente, como en el caso de este problema, se consideró que se liberaba aquí del reposo, pues la velocidad inicial va a ser 0. Entonces la velocidad inicial es 0, entonces este término desaparece, esto es 0, y solamente nos quedaría A por T. A por T, ¿ok? Aquí está la T, y lo que he hecho acá es sustituir el valor de la aceleración. Entonces ya quedó calculado cuánto vale la rapidez del bloque cuando llega a la parte de arriba. Ok, ya lo quedó calculado. En el laboratorio, ¿qué mide uno? En el laboratorio mide uno esta masa, y también puede medir este ángulo, etcétera. Y además va a medir el tiempo que tarda en desplazarse esta masa de acá a acá. Aquí tengo otro esquema donde están las posiciones antes y después. Entonces la masa M mayúscula se mueve de acá hasta acá, recorre una longitud D. Entonces en el laboratorio uno mide este tiempo que tarda en ir de acá hasta acá. ¿Ok? Mide los valores de las masas y toma el valor de la gravedad que se encuentra en las tablas. Usualmente el aceptado es 981 centímetros sobre segundo cuadrado, si es en CGS. ¿Ok? Y aquí además aparece el seno del ángulo. ¿Ok? Entonces hay que medir, hay que obtener el valor del seno del ángulo. ¿Cómo se puede obtener el valor del seno del ángulo? Es fácil. Es simplemente hacer lo siguiente. Miremos la rampa. Aquí uno puede medir toda esta longitud y dividirlo por esta longitud. O sea, uno tendría el lado opuesto y la hipotenusa. Entonces sería el lado opuesto, que es H mayúscula, dividido B. Y eso me daría el seno del ángulo. Entonces lo voy a escribir acá. Ok, voy a escribirlo acá y completamos el cálculo. Y acá entonces quedaría lado opuesto, que es H mayúscula, dividido hipotenusa, que le hemos llamado B. ¿Ok? Y entonces en esta expresión que aparece acá, al reemplazar, sustituimos lo que medimos en el laboratorio. Y ya queda en términos de todos los datos del laboratorio. Entonces en el laboratorio medimos el tiempo que tarda en ir de acá a acá, la longitud D, medimos en el laboratorio toda esta longitud del plano, medimos esta altura, ¿ok? Medimos las masas y ya todos esos datos medidos en el laboratorio simplemente los sustituimos acá, ¿ok? Recuerde que se midió el tiempo y ya tengo entonces el valor de la rapidez de la masa en la parte de arriba. Ya quedó resuelto la pregunta, y en el par de videos que viene vamos a resolver la misma pregunta, encontrar la rapidez de la masa cuando ha recorrido esta longitud D, ¿sí? Pero lo vamos a hacer con el método de energía y luego con el método directamente de las ecuaciones cinemáticas.